Esta música de Retroflama es esta. Del Mario Paint. Para que no me metan copyright en el resubido, o sea, en el directo, y lo pueda dejar resubido, porque si no, toca ponerlo en modo para miembros, si me meten copy. Es o modo miembros o borrarlo. Una de dos. Para borrarlo prefiero ponerlo en modo miembros, la verdad. Para que no lo vea nadie, que lo vea uno. Que lo vea el miembro del canal. Bueno, señores, vamos a ver directamente los estrenos de anime porque quería hacer alguna reacción más, tío, porque hacía mucho que no hacemos reacciones. Pero el vídeo dura 47 minutazos, ¿eh? Dura 47 minutos de puro meat, de Isekai, magia y fantasía. Así que tenemos que ponernos con esto ya. Porque si no, no vamos a ver los animes hasta mañana. Vamos allá. A ver qué vemos esta puta temporada en directo, tío. Primera vez que podemos hacer esto. A ver. Muy buenos a todos, soy Calazras y sed bienvenidos a los Voy a bajar un estrenos poco anime Calazras, verano que lo digo muy fuerte. 2026. Venimos de 2 increíbles temporadas y parece que alguien me escuchó cuando dije que los romances colegiales estaban superando a los animes 47 de minutos, magia y ¿eh? ¿Te parece fantasía, bien porque 47 se viene minutos? una Es verdad. enorme cantidad de magia y fantasía. Joder, empezamos bien. Empezamos bien. Enorme cantidad de magia y fantasía y lo anuncia antes de que empiece el propio vídeo. Verás. Por aquí mis redes, si el vídeo te gusta no olvides dejar tu like y tu comentario cuando te lo hayas visto y ¡comenzamos! Kimi wo aizuru kiwanai to itajiki Primero, ya, kousaku primero. sama Primero en la frente. ga naseka dekai shite kimasu. Romance palaciego donde Elsa Joder. noble Es que ya, este ya tiene como tres. Tiene un puto párrafo en vez de un título este ya. caída en desgracia por las malas decisiones de su familia, se ve viviendo una vida humilde y trabajadora ahora que el dinero no los acompaña, pero de repente recibe una invitación de boda de Ya lo he Julius visto, Calamity, Royas, pero pues así, lo veremos no la semana que viene y ya invitando a está. la boda, sino que se quiere casar con ella y bueno, pues acepta. Se casan, pero ¡ah! Eso sí, la semana que viene haremos directo el sábado en vez del domingo. Que el domingo juega España y lo quiero ver. Resulta que Julius está medio traumado y es un sad boy. Julius, que le se dice llama que como el de nunca Recero. te querré. Nuestro matrimonio es pura supervivencia. Nadie Pero este puede seguro que no es ni la mitad del arreglarme. chat. Me cae bien Julius, no sé, me cae bien Julius. El caso es que por frío que él es, Elsa es tan calentita que poco a poco irán haciendo el romance entre ambos. Antes de seguir, imagina Cala ama los isekais aunque se hace el que no. Bueno, Esto- sí. Puede ser en plan tsundere del isekai, ¿no, Calazras? Estás un día en tu casa, te has traído a tu otaku o otaka de confianza. ¿Esto para es la ver Calacueva? juntos los ¿Esto es la Calacueva? Y tiene un puto peluche de Necopara, tío. tu casa? Aquí, este. De Vanilla se llama esta gata. Bueno, según lo que me ha dicho un amigo, se llama así, ¿eh? Un amigo que ha jugado todos. Yo no los he jugado. Te has traído a tu otaku o otaka de confianza para ver juntos los estrenos anime de la temporada de los Weapon u otro de los millones de vídeos que publica, dado que publica vídeo cada 2 semanas y al entrar en tu cuarto ves Ya publica esto. más- No son pósters anime por las paredes, más no que son yo. figuras de tus waifus preferidas, es que tu navegador Vaya es setup full tiene. otaku gracias a Opera GX. Calazras, yo tengo un puto ordenador asqueroso en el suelo, lleno de polvo. Y un micro que se cae. Con una cámara de seguridad. No quiero una cámara de seguridad, güey. Y también tengo, ¿ves? Yo mi setup es ordenador mugroso en el suelo, con un micro que como lo toque se cae porque tiene el brazo roto. Y los anuncios, o sea, y YouTube sin YouTube Premium. Podría ser el primer creador de contenido tercermundista. Bueno, no, mentira. Sin tener el... Claro, con el matiz de no tener el suelo de arena. Gracias a este increíble navegador y ¡No! su GX Mods ¡No! por fondo de teclado Lo siento, no miento. Calazras, pero el vídeo es muy largo como para que ahora haya una promo, ¿sabes? Bueno. No sé si quiero continuar viendo esto, ¿eh? Azur Lane, Bisoku Azur Tenshinni. Segunda temporada de Azur Lane, bueno, de Pero no es spin-off complejo. de Azur Lane, que es como Azur Lane, o sea, chicas barcos, solo que aquí no se pelean y creo que está centrada en todos los barquitos pequeñitos de la serie, por decirlo de alguna manera, vamos, las lolis. Bang Dream, Yume Mita. Los de Azur Bang Lane para Dream Marvel van Dreamer. a serie por año y menuda serie. ¿Y esto Anime qué? full Ah, musical hostia, es de full bandas de CGI. chicas. Esta vez la historia se Es centra full CGI. en En plan, es de Yume este Mita y su fake. característica Es el como falso banda CGI es este, que tío, que
Parece CGI, o sea, está disimulado que parezca dibujado a mano, pero es CGI, esto está en 3D. Son una banda medio virtual, medio El fake CGI real. este que Y te la le intentan serie colar. mezclará el mundo de la música con los artistas digitales, las VTuber y mucho más centrada en todo el mundo online. Aunque está dentro del mismo universo, esta serie no es la continuación directa Mis de Ave esposas Mujica. de Esa Azur está en Lane. producción y Nah, saldrá no más quiero adelante, preguntarte, así que parece Ichigo. que esta serie también se alejará mucho de todo el drama y sufrimiento de las dos últimas. Black Torch. Son de peleas Pero no me sobrenatural sorprende y que uno lo de los sean. pocos que me leí en manga en su día, aunque creo que lo cancelaron en el tomo 5. ¿Por qué la sociedad no ¿Qué es deja esto? a la gente cocinar? Me ahogo en aceite, ayuda. Los huevos se hacen así, chat. Los huevos se hacen con mucho aceite. Esto es muy poco aceite para freír un huevo, de hecho, Gala. El punto es como Bleach, pero con mononokes en vez de espíritus. O sea que es como Bleach. El prota es un rudo ¿Bleach? ¿Otro influenciado por la cara de la influencia? Hiro ¿Otro influenciado? Azuma, que es capaz de hablar con los animales. Se hace amigo de un gato que resulta ser un mononoke muy poderoso. ¿Yeruichi, hombre? El gato se fusiona con él después de que Jirou muere protegiéndolo. Es Yoruichi, y a partir de hombre. ahí entrará en la típica organización que protege / elimina mononokes. Tiene su propio trío de protagonistas, 2 chicos, una chica, Está tiene bueno sus este. organizaciones enemigas y... Espérate Ok. porque no recuerdo si Tío, llegaron a vosotros ir apuntando lo que os interesen y luego los ponemos en común. cancelarlo Porque ahora los podemos ver juntos. sin siquiera haber llegado a la parte de las organizaciones enemigas. Pero bueno, está bastante potente dentro de su simpleza. Bleach, Sesen Kesen Hen, Kashintan. Bueno, esta sí que es como Bleach, pero que es literalmente Bleach. Al fin, última Es Bleach. parte, último arco de los Stenritter. Eso significa que me la veré entera y conseguirá posicionarse en el top 10 de fin de año. Fua, qué bien se ve, tío. Qué pena que no hayan hecho un remake de todo Bleach con esta animación, Qué pena. Buchigiri. Ya que iban a animar lo que faltaba, tío, haber empezado desde el principio, haber hecho un reboot y ya está. Como un Dragon Ball Kai, pero bien hecho. Reiyo wa Houfuku wo Sin todo el Chikai relleno de Pierrot y todo eso. Masta, Madousho no Chikara de Sokoku wo Tataki Tsubushimasu. Anime de princesas mágicas y fantásticas. Tío, es que cuando el puto título del anime parece una redacción, ¿para qué, tío? Es que no hace falta ni explicar de qué cojones va. No te lo vas Si van todos, son el mismo anime todos. a creer, pero Elizabeth es una noble caída en desgracia, pero que ha aprendido magia durante toda su vida para levantar el país porque se casó con el príncipe, pero luego el príncipe un día dice, hostia, pero si soy un príncipe, puedo estar con todas las chicas que quiera, porque iba a conformarme con una poderosa maga con Dios, o sea, acomplejada que aprende magia para justificarse y decir, no, yo no vivo bien por puro nepotismo y por haber dado un braguetazo con un príncipe. Yo vivo bien porque hago mucha magia, mirad. la que estoy Es así, ¿no? Pero bueno, con menos drama, lo más seguro. casado. En su defensa, él todavía no sabía que ella tenía poderes mágicos. La abandona en medio de un banquete de baile, dice mentiras sobre ella y la encarcela. ¿Qué es ese anime? Con tan mala suerte que Calamity. se escapa, se va al reino vecino y TYBW, decide usar ¿qué es? su poderosa magia para vengarse de los nobles y de todo el reino que la traicionó. Bueno, al menos creo que esta no era una japonesa jugando un otome, pero bueno, es un poquito lo de siempre. Clebates 2, Mayuno Outo Itsuwari ¿Esto que es? Otro de puta escuela de magia de mierda. no Yusa Densou. Segunda temporada de Clebates, el único anime de magia y fantasía tan entretenido que es capaz de ser bueno, aunque uno de los protagonistas ¿En sea serio? literalmente un bebé de estos que ves en el aeropuerto y está el bebé ahí. Sí, disculpe, a ver, me gustaría comprar un billete de avión al país más lejano que exista y me pienso pasar todo el viaje llorando. Pues aún así, muy disfrutable. Trama de fantasía oscura, buena Es bueno este. De verdad, se ve súper genérico, tío, animación, pero mucha bueno. sangre, todo bien. Dogulwang, ¿vale? Este no es anime como Esto tal, es Solo el Leveling. estudio es coreano, pero soy masoca y me gusta ver hasta Solo Leveling 4, o sea, copia número 80 de Solo Leveling. dónde llega la degradación humana con el ingenio, ¿vale? Además que lo han animado muy parecido a One Pictures, así que nos vale. Bien, ¿sabes de ese anime que se llama Solo Leveling? Pues Dogulwang de va Bleach. de un tipo como el de Solo Leveling que se mete a hacer mazmorras como las de Solo Leveling. Estas mazmorras salieron por toda Corea y hay grupos y empresas que ¿Eh? las limpian para quedarse con Como Solo Leveling. sus tesoros. Y el prota parece Shojin Woo este de Solo Leveling Como también. Solo Leveling,
pues además muere nada más empezar como en Solo Leveling, pero vuelve a la vida con un nuevo poder. ¿El de subir de niveles? No, ahí te has columpiado. El del meme de debí haber comprado Bitcoin en 2012. Efectivamente, viaja al pasado 15 años Vale, y entonces vale, entonces ya es completamente original esto, ya no es Solo Leveling, es Empieza- otra cosa completamente diferente entonces. farmear mazmorras con los conocimientos futuros que ya tiene. He investigado y esta novela salió 3 meses después de Solo Leveling. O sea, sé que había un coreano que estaba expectante de copiarse literalmente el siguiente gran éxito que detectara, o 2 coreanos tuvieron Que va, Galahtras no se queja de todo. Yo a Galahtras he visto que le gusta todo, lo único que he visto que no le ha gustado ha sido Dandadan y poco más. casi El que se queja de todo es el Darkrai. al mismo tiempo la misma idea. Oye, es posible, ¿eh? Es posible, pero quizá el motivo más acertado sea que... Tío, yo me veo como un cabrón, tío. La charla de Galahtras, Darkrai y LUTV, tío. Me la veo como un cabrón, tío. Pero en plan, pese a no haber visto nada, en plan, igual a la temporada me he visto un anime o 2. Pero en cambio, me hago el enterado, ¿sabes? En plan, soy el meme este de Bro thinks he's on the team. Me lo veo y me hago el enterado. Sí, es verdad, esta animación no sé qué. Cuando no he visto absolutamente nada sobre lo que están hablando. No sé, lo veo por inercia pura. gente le gusta el dinero. Es como, estoy aprendiendo a larpear, ¿sabes? Según lo que dicen los tres, baso mi opinión del arpeo. Futsutsuka na akuyo de wa gozaimasu ga shuguchosu torikaeden. Volvemos con anime ¿Otro de chino? princesas y villanas, pero esta vez en formato chino. La historia ocurre dentro del clásico palacio aislado donde se va a Anime elegir chino entre las totalmente. 5 enviadas de las mejores 5 familias para elegir a la futura pareja del emperador. La protagonista Reirin es la más querida, pero también la más frágil. Bueno, Reirin, será Lailing, porque es China. Y la villana Keigetsu es fuerte y decidida, Laili, pero te todo voy a el mundo matar, la soy odia porque es Keigetsu. una celosa y una loca de los cojones. Está muerto, se cayó de un caballo. Bien, pues la villana hace un hechizo para intercambiar el cuerpo A las con 12 la juega prota, Holanda y pero Japón. antes la Bueno, empuja, acaban de no sé, terminar por unas Alemania escaleras o algo así, para que y la un país de condenen estos por africanos agresión random. y así conseguir estar 3 a ella 1 en han el quedado. cuerpo que todo el mundo dirá, ¡ay, pobrecita! Y que la prota esté en el cuerpo de la que dirán, ¡mira esta Social Credit de los anime. Quintamas empujando a la gente por las Si, escaleras! si veo este anime en directo, tío, si lo vemos ¿cuántos social credit creéis que me pueden dar cuando vaya a China? A partir de ahí, la prota debe actuar a la perfección en el cuerpo de la villana para dejar de ser la villana, y la villana comprenderá lo duro de haber crecido en un cuerpo débil y enfermizo como el de la prota. Redención de la villana, por primera vez. Dios, estaba tosiendo, tío, no he muteado a tiempo el micro. Gaikotsu Kishisama, Tadaima Isekai ASMR. o de Kakechu 2. Segunda qué es? temporada del Esqueleto Caballero, Isekai de magia y Overlord, pero que se ha hecho tanque en vez de mago. fantasía. Chico japonés atrapado en un MMORPG, hiperpoderoso desde su nivel 1 y atractor de elfas. Gran Blue Season 3. Es Han Overlord, pillado tío. carrerilla con este Spokon de alcoholemia, ¿eh? Este submarinismo en cerveza, esta pasión Gran Blue, tío, esta cosa desapareció durante años y ahora cada año sale una temporada nueva, no sé por qué. adolescente por perder la ropa. Comedia rebosante y donde la resaca es un susurro Pero la primera temporada era mejor, que la segunda de esta. del futuro aún inexistente. Grow Up Show, Himawari no Circus Dan. Anime original de circos. Estamos en un Japón, el de los años 60, en ¿De pleno circo? boom económico del país, y donde pues como no hay anime casi, no hay redes, no hay videojuegos, lo que está de moda es el circo. Por eso hay muchas compañías circenses viajando por Esto es muy falso. Si de verdad fuese Japón en los años 60, todas estas niñas habrían sido ya casadas en un matrimonio concertado por sus padres. todo el archipiélago, llevando sus espectáculos de zona en zona. El Es muy falso, Himawari es uno es de muy estos falso. circos y está regentado por María, que es la loli que estáis viendo en pantalla, aunque realmente no es una loli, sino que es una señora adulta, solo que se quedó pequeña, pues imagino que por practicar gimnasia artística desde niña. El caso es que el circo, por lo que sea, no le Se quedó pequeña porque, claro, si es adulta ya en los años 60, se comió todos los bombarderos de Estados Unidos. va muy Y no tenía para comer, como para crecer. bien, pero entonces se encuentran tirada en un camino muerta de sed a la pobre Mizuka, la adoptan y resulta que Mizuka es la mejor artista de circo de todo Japón. Y la historia continúa.
Hanaori-san wa tensei shite mo kenka wa shitai. Escucha esto. Héroes Anime que vería Ichigo, y señores demonio de mundo de magia y fantasía que reencarnan en el Japón real de la actualidad. Estas son las Y se cae inverso, tío. cosas que la IA jamás podrá replicar. Y se cae Este inverso, nivel cabrón. de ingenio y atracción de Claro, traes el Isekai a tu mundo, tío. suficiente público como para hacerle un anime es como... Narukami, el señor demonio, Yo lo veré. Sí, no cabía duda. como Hikikomori, que se hace profesor de una academia de chicas, y el héroe reencarna como acosadora que va a esta academia de chicas. Y bueno, pues ya sabes, una cosa lleva a la otra, la broma se termina Ese es el héroe. a los 5 minutos y el anime te empieza a meter más y más personajes para estirar el chicle. Hell Mode. Yari komi suki no gamer wa haise tei no isekai de Mushou Shuru Second El Season. juego de beber cada vez que dice fantasía, sí. Pues sí. Acabamos muy mal, ¿Te gustan los videojuegos difíciles? ¿Te gustan los animes de magia y fantasía? ¿Te gustan las animaciones y diseños recicladas por milésima vez? Aprecio mi hígado lo suficiente como para no hacer ese juego. ¿Te gustan los vídeos de 1 hora resumiéndote un anime de 20 minutos con flechas rojas por la portada y con un Sí, título que sí. reza algo así como él era un japonés gamer gordo y feo, pero ahora Buah, es el el más CGI, qué duro. poderoso? Entonces Pero, Calazras, yo también pongo flechas rojas en las miniaturas. te encantará la segunda temporada de este Isekai. ¡Dios! Estoy hasta arriba. Creo de que de los 3 últimos vídeos o 4, creo que los 3 tienen una flecha roja en algún lado. ironía hoy, ¿eh? Heroin, En la miniatura. Y All Works Meido Desuko. Anime de Meidos. Meidos mágicas y fantásticas y bien Tú, isekaizadas. Ichigo, aquí la verdadera pregunta, Ichigo, es ¿cuál no vas a ver? Y así acabamos antes. Melody, la prota, era una japonesa que después de echarse los pasos prohibidos con un camión, termina reencarnando en un mundo de magia y fantasía. Eso sí, ella no quiere ser heroína, ni maga, ni nada de eso. ¿Qué Ella quiere quiere ser Meido. Así que se va a la casa de unos duques que la tienen hecha un asco porque se están quedando pobres y pues les limpia la casa, cuida a los niños, reforma las habitaciones, les lleva las cuentas, una maid todoterreno, vamos. El punto es que su mundo O sea, una explotada sí por el salario mínimo. que tiene un señor demonio y ella nació para enfrentarlo, pero al menos de momento pues prefiere usar todo su poder para hacer los mejores té de Darjeeling del ¡Qué país. sueño! Justo estaba pensándolo. Tokyo Doje Danko. Spogon totalmente Esto era lo de el balón prisionero, pero esto no era un anime súper viejo. inesperado y continuación directa, entre comillas, de Hono no Tokyuji Doje Sí, ya decía yo, tío, esto era un anime súper viejo de balón prisionero. Danpei, también conocida como Bola de Dan, el anime sobre balón prisionero que al menos por España Dios. estaba en los 90 en la tele. Han pasado pues Por eso me suena, porque lo habré visto en la tele. Aunque bueno, yo en los 90 no estaba vivo todavía. Pero igual en alguna reposición igual lo habré visto, algún capítulo. literalmente los mismos años que en la vida real y ahora es su hija, Dango, quien recoge el testigo. Es una apasionada del balón prisionero y quiere reconstruir el antiguo imperio, o mejor dicho, equipo ¿Saldrá el anime de Netanyahu? Ojalá, que Dios te oiga, que Dios te oiga. Yo aún estoy esperando que salga la biopic de George Floyd, I Can't Breathe the Animation. que formó su padre tantos años atrás, aunque esta vez formará un equipo femenino, pero la hija sigue pegando los mismos balonazos de fuego que su padre. No se ha dicho directamente, pero es posible que Dan muriera, dado que se muestra su tumba y su imagen crecida, pero en forma No soy de los 90, soy del 2000. Del año 2000 justo. recuerdo. Esta tumba además la construyó Taiga Nikaido, su gran rival, y tendremos que esperar a verla para saber más. De finales del año 2000. Ibite Konai Giboto ¿Y esto? Gishi, comedia historias de la vida. Vale, Comedia, pero sí parece que se está muriendo aquí la madre. ¿te sabes La Cenicienta? Ya sabes, chica pobre pero de familia muy amorosa, pero su madre muere y ella termina viviendo con su malvada madrastra y sus terribles hermanastras que la maltratan y la esclavizan. Espera, La Cenicienta ¿En serio, Ichigo? Joder, Ichigo, te juro que juraba que pensaba que tenías 16 años o así, tío.
Entonces es preocupante, Ichigo. De eso, ¿no? La verdad, nunca me he visto la Entonces es película. Pues aquí le preocupante toca esto, ¿eh? pasar por eso a Miya, la protagonista. Pero aquí viene el girito, porque sin giro pues no puedes hacer una comedia. Resulta que las hermanastras y la madrastras ¿Qué va a dar Craig? Me pienso que es un año mayor que yo o 2. son buenas. Sí, la cuidan bien, la dan de comer, la visten de princesita, le meten en la familia, le dan un perrito bien kawaii y todas son felices y comen perdices. ¿Y dónde está la trama? Pues... Cenicienta Good Ending. En la inversión de la historia, quizá luego aparece un príncipe con un zapato de cristal, pero el príncipe es, no sé... ¿Cuántas veces te he dicho que el lugar de una mujer es aquí en la casa? Prime Bueno. Day de Amazon es del 23 O sea, Cenicienta versión anime, ¿no? O sea, la trama que ha contado es exactamente la misma, tío. Pero bueno, tampoco lo iba a ver, o sea que no pasó nada. Senpai no Suisen, anime sobrenatural. Estamos en la década de 1910, en un Japón militarizado y en un Dios. mundo donde existen los sucesos paranormales. 1910, o sea, esto es el año, o sea, o casi el año en el que Japón le ganó una guerra a Rusia. Y un mundo donde todos llevan traje militar de este bien... ya sabes, un poquito alemán y por Dios, Aquí eran bien anashes los japoneses, como Qué diría el bien. Momo. queda. El caso, Iwamoto, el protagonista, es estudiante de la academia militar. Es un alumno sobresaliente y le encargan una de las acciones más importantes para el imperio japonés. Debe investigar sucesos paranormales no con el objetivo de solucionarlos, sino de encontrar a personas o seres con poderes y Yo alistarlos no tengo en el arreglo, no hace falta que te disculpes, ejército Ichigo. japonés para que utilicen sus habilidades para el porvenir del país. Y de ahí viene el título, las recomendaciones de Iwamoto. La estructura, eso Este puede estar bien, este anime. sí tiene pinta de anime episódico con toque detectivesco y paranormal. En plan, para echar el rato puede estar bien ese. Busiki Gai-san, Maggie Lumiere, Second ¿Y este? Season. Disfruté bastante de la primera temporada, historias de chicas mágicas relacionadas con el mundo empresarial, véase agencias de chicas mágicas que se pelean por proteger zonas y Es verdad, este era el Boku no Hero de chicas mágicas, ¿no? Básicamente. recibir pagos tanto de clientes privados como del gobierno. Todo con un buen toque de animación y peleas explosivas. Katainaka no San Kensei ni Naru 2. Pero si este es... ¡No! Este es el puto padre de Rudeus, tío. Rudeus Crecidito, parte 2. Tío, pero es igual, ¿no? Al padre de Rudeus, este. Y se cae de magia y fantasía y una de ¿No las es él? tantísimas veces Tío, me dices que este es un spin-off de Mushoku Tensei y me lo creo. que una serie llegó a cuestas de fans pintándola como la mejor novela ligera superior a la mejor novela ligera jamás escrita y que iba a romper internet y que iba a superar a todos los isekais, pero luego un grupo de personas decidían animarla, no sé, con una moneda de 100 yenes y pues acaba dentro del montón. Es más pena. de lo mismo, hombre de mediana edad, retirado, entrena a los discípulos más extraordinarios de su mundo Mushoku Epstein, pero sin Epstein. y la historia termina volviéndolo a necesitar. Kimi ga Shinuma de Koi Wositai. Drama romántico. Es como Yuri, pero para depravadas. A ver, no, pobrecitas. Esta historia nos Yuri no Epstein. sitúa en un misterioso orfanato para niñas, pero que no son criadas para ser personas normales, sino como asesinas, guerreras y niñas soldado. Véase que las moldean desde pequeñas para transformarlas en armas de matar. La protagonista, Sena, parece ser la única de sus compañeras que se plantea el porqué de esta situación, en si la vida normal es así, sus miedos y deseos, hasta que se encuentra con Mimi, una niña cubierta de sangre que abraza totalmente ese tipo de vida. Muy y bueno, bien. a partir de ahí comenzará el Historias de la Vida medio bélico de las niñas del orfanato. Anime edgy, básicamente. Minokoto ga dai 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 suki na Anime Hyakunin edgy, no ya está, Kanoyo, tío. tercera temporada. Tercera temporada del protagonista del anime con más Las novias. novias. No sé cuántas lleva ya, pero vi hace poco unas gráficas Este es el anime de Bin Laden, este. que decían que para el ritmo al que va la historia, el prota conseguirá llegar a la novia 100 allá por el 2080. Yo creo que se puede sin Gol de problemas. Alemania Me a lo Curazao, tanqueo. 4-1 Toko van ahora ya. en Ima Kasete Joder. Saki ni Iketo Alemania es Itekara. peligrosa este mundial, Junen ga tatara densetsu ni nateita. Perdón, Ey, es que me ey, salen, ey, 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 es que me salen notificaciones, tío, de los partidos que se juegan. Y cuando veo el chat me salen los goles que marcan. Pero de este anime ya había hablado. Lo habrán retrasado, imagino. Jamás pensé que diría retrasado y magia y fantasía en la misma frase. Tío, que cancelen esa mierda ya, y ya está, hombre. El del
no va a pasar nada porque en este mundo haya un anime de magia y fantasía menos. De hecho, al contrario, le hacen un favor al mundo. Ese que se queda peleando contra los ejércitos del rey demonio y le dice a sus compañeros: escapad, yo me sacrificaré por todos, pero al final no muere, pelea Curazao durante F. 10 años, Pero ¿quién le tenía fe a Curazao? Nadie. derrota a todos los malos y vuelve a la ciudad en plan XD. No os vais a creer quién es el tipo más overpowered de todo este fantástico y mágico mundo. Orekai Cine, comedia e historias de la vida sobre mangakas. Ai es una chica que ha crecido toda su vida adorando los mangas, consumiéndolos sin parar y soñando con sus grandes aventuras. Sin embargo, un día, después de descubrir que una de sus profesoras de instituto es una mangaka famosa oculta tras un nombre y un personaje ¿Cómo tiene tiempo de dibujar manga y ser profesora? falsos, una idea llega a su Eso mente. es fantasía pura. ¿Y si ella pudiera también ser mangaka? La profesora la rechaza y le dice: sal de aquí, niña, este es un mundo horrible y muy duro, además te llamas Ai. ¿No te parece que ya es suficientemente ironía? Ai. Pero Ai Es verdad, es la IA personificada. a otra compañera de clase, monta un club de manga y juntas pelean por sus sueños de conseguir ganarse un puesto entre los grandes mangakas de Japón. Koukaku 2 minutos son diciendo nombres. ¿Solo 2? Kidotai de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell ha vuelto. Reiniciamos el universo de Ghost in the Shell para volver a su obra original, Un reinicio de Ghost in the Shell. manteniendo el estilo de dibujo algo más sencillo del manga, eso sí, con unos colores más de nuestra Dios. década. Yo Este lo voy a ver. Este lo vemos. hubiera preferido la pulcritud de la obra de Mamoru, pero sí que es cierto que este es más similar a su estilo ochentero al compararlo con la original. Para quien no la conozca, una de las principales obras de ciencia ficción creadas en manga anime con grandes dosis de acción Este y hay que narrativa verlo. psicológica existencialista. Let's go, Kai Kigumi. Un día, Japón dijo: ¿cuántas estudiantes góticas que ven fantasmas queréis? Y el público respondió: ¡sí! Y bueno, Kai Kigumi Cojones. va de Sujinkou, un estudiante japonés que 6 veces Dandadan de Temu. específicamente 6 veces más vulnerable al miedo que el resto de los humanos. Véase que si tú gritas, pues él lo hace por 6, pero aún así es un apasionado de los eventos paranormales. Un día se encuentra con Mechako, líder de una organización de fantasmas youkais y otras criaturas cuyo objetivo es asustar a los humanos para nutrirse de ese miedo. Un poco como Monstruos S.A. El problema es que Mechako no entiende el miedo, no sabe qué es o cómo funciona, y por eso su organización está en números rojos, así que se juntará con el prota y juntos descubrirán lo que Este creo que va a ser muy buen manga. En plan, para leerlo pasando el tiempo. Pero muy mal anime. significa el verdadero terror. Guarden estas palabras. Quieren llenar de mierda el Guadalquivir. La rotura de la ¿En balsa serio? de residuos tóxicos de Arnalcollar hace más de 25 No años. jodas. Nivel Bueno, me da igual. 999. Vamos, el No Guadalquivir. Murabito. Nivel 999, ¿eh? Nada podría Casi 100, ¿eh? O sea, a puertas de nivel 100. O sea, a punto de ponerse bueno ya. interesarme más. En este mundo de magia y fantasía, según naces, pues tienes un nivel y una profesión. Y la profesión van desde el tipo más fuerte del mundo hasta campesino. Ya que no sabes lo que le tocó al prota. Sexador de pollos le toca al prota. Efectivamente, campesino. Pero el tipo se pone tan furioso contra la ganadería y el barbecho que se pone a entrenar y llega a nivel 999. Dios. Pero que no nacían con un nivel ya No es nivel 99, es 999. O sea, casi 1000. Esto ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? fijado y Seguro que este anime es trepidante, tío. yo que sé qué más da. Se hace amigo de la hija del rey demonio, invitan a un simpático travesti que estaba por ahí caminando por el campo y juntos emprenderán una aventura no por derrotar al rey demonio, sino por hacer que humanos y monstruos vivan en armonía. Magical Girl Nanoha Exis Goon Blaze Vengeance, nueva serie de Nanoha, aunque Nanoha no Este también se ve antiguo, ¿no? Parece- O sea, parece un remake de uno viejo también. que vaya a ser la protagonista. Y aquí ha dejado ya de ser la niña de sus primeras temporadas, ahora tiene 13 años. Y dirás, bueno, a ver, sigue siendo una niña, y a ver, es Va a cierto, estar en pero pues la temporada chica empezó 2. peleando con su bastón mágico cuando tenía 9, esto- una adelantada a su época. La historia sigue Tiene pinta de Mid también, a ¿eh? las nuevas protagonistas y su batalla silenciosa contra las especies invasoras, mientras Exis, la organización que protege al mundo donde están Nanoha y Fate Testarossa, las apoya en su batalla. Mebius Dust, Pues muy bien. anime original Sin cuya más. premisa y tráiler no van para nada de la mano. Tenemos al grupo de protas adolescentes tokiotas que viven en un mundo donde en el año 2000 un meteorito pasó rozando la Tierra esparciendo Joder. parte Oye, esta temporada hay mucho anime en plan de ciencia ficción, ¿eh?
Así, Ghost in the Shell, el que ha salido antes, ahora. de su material Hay más ciencia ficción que magia y fantasía, de momento. por la atmósfera. Este material curiosamente se infiltró en gente enferma o que tuviera discapacidades o partes del cuerpo heridas y las regeneró y reparó dándoles habilidades especiales y un estilo cibermecánico. El tiempo ha pasado y la sociedad ha tenido que adaptarse a esta Yo he nueva ido como a situación, 4. surgiendo muchos conflictos, grupos armados, terror en las calles, etc. Pero por otro lado, el tráiler lo que nos muestra es a los protagonistas literalmente haciendo una carrera de obstáculos Dios, a través de la ciudad con la sus patines para canción, poner su Air sello Gear. encima del sello rival. O Es Air Gear copia. sea, Air Gear 100% de manual. ¿Cómo encajarán estas dos historias? Air Gear legalmente distinto. Y mira el Sasuke, el Sasuke, el Kakashi Carrera de obstáculos a través de la El ciudad Kakashi con de sus Temu, tío, levantándose el parche y tiene el Sharingan amarillo. patines para poner su sello encima del sello ¡Qué rival. locura! O sea, Air Gear 100% de manual. Míralo, el Kakashi de Temu, mira, es que se levanta el parche igual y tiene el ojo raro. Y tiene el pelo blanco. ¿Cómo ¿Ves? encajarán estas Es dos Kakashi y tiene la cicatriz en el ojo también. Vaya plagio, cabrón. historias? ¿Será el renacimiento del patinar por los tejados? ¿Tendremos un remake algún día de Air Gear? Miwagari Reijo wo Sukuta no wa Reitoku Hostia, qué raro es este. Muji Hinako Parece una visual novel, ¿no? no Oji no Ai de esta. Tío, parece el tráiler de un gacha. Romance e historias de la vida de alta alcurnia. La protagonista, Katrina, es como la Cenicienta, pero esta vez Parece sí un que es edit. la Cenicienta de Un puto edit parece esto. verdad, ¿vale? Maltratada por su madrastra y por su hermanastra, pero siempre comportándose de manera ejemplar. Hasta que su hermanastra la lía y deciden condenarla enviándola a los reinos del norte para que Petanca el de cruel y animation, oscuro ojalá, príncipe que Dios te Clarence oiga. le enseñe modales. Claro que para librarse de la pena lo que hacen es enviar a la pobre Katrina, que no será pobre durante mucho más tiempo dado que Clarence resulta ser un príncipe de ensueño que la trata bien y le da la vida que se merece. Y ahora juntos serán los príncipes de hielo. Mujikaku Seiyo wa Kyou Muy bien. mo Buah, ¿para qué digo nada? Mira, ya hay uno aquí de magia y fantasía, joder. Mushiki ni ¿Para qué hablo, tío? Kara wo Tare Nagasu. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Romance y traiciones palaciegas. La prota, Carolina Sánchez, de los Sánchez de toda la vida, es hija de un Pero si noble. esta es la puta mate del anime de antes, tío. Pero esto es un crossover. Míralo. De los Sánchez O sea, de toda la vida. si es la del anime este somnífero de Mates que ha salido antes, es la misma. Es el mismo diseño, tío. Pero, ¿esto qué es? ¿Un universo cinematográfico de animes de mierda o qué? Es hija de un noble. Tiene una hermana mayor que destaca en todo. Ella no lo hace, pero un día aparece una propuesta de matrimonio de un reino vecino por el príncipe Eduardo Rubio Martínez de los Martínez de todo. A ver, estos apellidos son españoles, así que no tengo ni idea de por qué le puse ese acento, pero no sé. No te lo vas a creer, pero Eduardo Martínez se dice que es un príncipe cruel y despiadado. Pancho de Animation. Y claro, Carolina Sánchez se asusta, pero cuando se conocen resulta que, uy, no era tan malo y juntos viven felices en su telenovela de los domingos. Es que es una telenovela, tío. Es un anime muy panchitamen este. Por la tarde. Mushoku Tensei 3 y Mushoku Epstein. Isekai Ita. Dios, llegó el pick. Ya está, el pick de la temporada. Mushoku Epstein. Tío, fuera bromas, tío. ¿Lo vemos? ¿Vemos la temporada 3 de Mushoku Epstein o qué? Kidasu, tercera temporada del protagonista Puede ser muy duro, ¿eh? Puede ser muy duro ver la temporada 3 de Mushoku Epstein. Tiene que salir cada barbaridad aquí. Isekai más funado de la historia de internet. Le hago un vídeo. Mushoku, Siempre he querido tío. tratar esta polémica que surge respecto a los gustos de los personajes reencarnados. ¡Revivió la industria! ¡Revivió! Isekai de magia y fantasía. Nekoto Ryu, anime de academia mágica con gatos. Gatos mágicos y Mushoku Epstein, fantásticos. tío. La historia está rara. ¿Y esto? Va de un dragón que crece con gatos porque sus padres fallecieron, así que se convierte como en el guardián de los gatos del bosque. Es más, parece que todos estos gatos terminan obteniendo poderes mágicos y a su vez el dragón se transforma en una especie de gato dragón. Y luego está la parte de la academia Temporada 03 muy pronto. donde hay un montón de estudiantes y cada uno de Hay que verlo, hay que entrar en esa maldita isla, tío.
Hay que entrar en esa maldita lista. Tenemos que ver el anime que les gusta a ellos. ¿Ellos tienen un gato de estos con poderes? ¿Cómo se unen ambas historias? Eso todavía no lo sé. Antes de seguir, tranquilo, no es una promo, esa fue la de Ópera. Hace unas semanas, un cala ingenuo pero de buen corazón tuvo una idea. Si a la gente le gusta Está en Netflix Mushoku Epstein, ¿en serio? los estrenos anime como estos, ¿por qué no darles absolutamente todos los estrenos anime de la historia No, por desde favor. el comienzo? Y creéis... No, vamos a ver Mushoku Epstein, amigo. Ya está. Se acabó. Hay que verlo. Publiqué el vídeo estrenos anime del año 1963. ¿Cómo no vamos a ver Mushoku Epstein? Es lo mejor que ha salido nunca. Es el mejor anime de la historia, ¿vale? El mejor isekai, mejor escrito, mejor novela visual, mejor redactada. El anime que emocionó a Jesús G. Maestro, tío. La novela visual, la novela ligera que conmocionó a Jesús G. Maestro y a Pérez Reverte, tío. La puta novela visual que hizo que Pérez Reverte deje de escribir porque dijo: no, esto es insuperable. No puedo escribir nada que pueda superar esto, llamado Mushoku Epstein. Bien, Hay que verlo. tuvo las peores visitas de la historia de este canal y bueno, a ver, tengo el de 1964 preparado, pero la verdad, la tarea de documentar todos los animes de la historia es titánica. ¿Sabíais que yo en su día quise hacer un vídeo como este que estamos viendo, pero temporada... A YouTube. Pero quería hacer estrenos temporada anime 2001, ¿sabes? O sea, temporada verano 2001. En plan, quería parodiar este formato de Calazras. Es decir, estrenos anime, pero iba a empezar en plan: muy buenas, soy Calazras, no sé qué. Bueno, iba a decir estrenos sin complejos en vez de Calazras, ¿no? Pero iba a ser vídeo de Calazras, pero con los estrenos anime de 2001. Y el chiste del vídeo iba a ser que al final del anime, o sea, al final del vídeo, iba a hacer una broma del 11S. O sea, quería hacerlo, ¿no? Pero el Kala sacó su puto anime o sea, su vídeo de temporada anime 1950, digo, ya está. Ya no puedo hacerlo. Ya no puedo hacer el vídeo. No le interesa compartirlo al público amplio, no le interesó mucho verlo, así que seguramente se cancele. Quizás sacamos de aquí 30.000 visitas extra de este vídeo, así que si YouTube no te lo recomendó, pásate por allí al terminar os dejo el link en la descripción y si sí Lo veré por mi cuenta, porque me consta que a Calazras no le gusta que reaccionen a sus vídeos. Me consta que a él solo le gusta que reaccionen a estos de estrenos anime y ya está. Al resto creo que no le mola que reaccione la gente. te lo recomendó, Así que lo veré por mi cuenta. pero no te interesó, pues aquí te lo vuelvo a dejar, pero esta vez con Brainrots bailando para ver si así, no sé, pescamos un poco de gente nueva. Si no se puede resucitar, bueno, habrá muerto como un héroe. Nigeyo Usuno Wakagimi se ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho la N palabra? resucitar, bueno, habrá muerto como un héroe. Nigeyo Usuno Vale, ha dicho Nigue. Vale. Qué susto, tío. Calazras, por favor. Wakagimi He estado a punto de abrirte un hilo en Twitter, Second Season, el samurái elusivo, parte 2, tramas palaciegas, pero esta vez en pleno Japón feudal, con el samurái más imposible de atrapar de todo el periodo, no sé, Edo. Niyuseiki de... Esto que estás viendo es lo que podrías estar ganando si cambiases ahora a esta profesión. 50.000 euros si cambio de esta profesión. Trabajo remoto, desde donde tú quieras. ¿Cómo? Horario flexible, ¿Qué? sin llegar tarde a ningún sitio y una profesión... Lo siento, lo voy a cerrar, amigo, pero me ha interesado mucho este anuncio. Me podía cambiar la vida. Y Mokuroku, Eureka Eureka, el nuevo anime de Kyoto Animation y bastante original. Vamos por la mitad, Esta historia de aventura y romance nos lleva a un Kyoto a inicios del siglo XX, paralelo a nuestro mundo. Uno donde las máquinas de vapor y por lo tanto el steampunk han progresado mucho más que en cualquier otra ciudad del mundo. Hostia puta, el steampunk, tío. Vaya estética muerta, pero hace años que no veo nada de steampunk, tío. Ni a nadie así rollo steampunk. Y eso le da a la ciudad de Kioto una increíble estética y también la tiene llena de humo. El protagonista, Kihachi, y su hermano son dos jóvenes Como que en un salón del cómic viste a tablos y lo dices así tan normal como el que no quiere la cosa, tío. Lo dices así tan normal. Vi a tablos como el que, yo qué sé, como el que vio a su primo. Viste al amo de la esencia, tío, y lo dices así como si nada. inventores que han traído al mundo Yo en un salón del manga, tío, vi a Darkrai Mola. Bueno, ¿qué cojones? Fue el del año pasado. Vi a Darkrai Mola, tío, como 2 veces, pero no le dije nada, tío, me daba vergüenza. Es que no lo conozco, no le quería molestar. No quería decirle, hola Darkrai. Es que claro, también digo, ¿qué le digo, no? ¿Qué le digo? No sé, no le dije nada.
una cosa llamada Hice como el chico de las creepypastas, no le di importancia. electricidad y sueñan con ofrecer el cambio que la ciudad necesita, enfrentándose así a la tecnología dominante. Por desgracia, el hermano muere en la guerra y Kihachi Fue muy pierde la épico, ya me motivación hasta imagino. que años después conoce a Inako, joven japonesa que también lucha por sus sueños y juntos Juego resucitan 9, los profesor sueños Layton, del es otro. verdad. Oni no Hanayome. ¿Te ¿Y esto qué? Esto es otro edit de Funk. gusta la Cenicienta? Pues toma 3 tazas. Yuzu, joven japonés, vive en un Japón donde humanos y ayakasis conviven en relativa paz. Eso sí, los varones ayakasis, dependiendo de su nivel y familia, pueden elegir ¿Cómo la se ve Darkrai? Igual que en los directos, pero mucho más alto. Pero muy, muy alto, ya está, pero se ve igual. mujer No sé cómo huele porque no me acerqué a él tampoco. humana que deseen. Tampoco me habría parado a olerlo, ¿eh? O sea, a oler a desconocidos no es algo que yo haga habitualmente, ¿eh? Y claro, para las humanas es como, sí, por favor, elígeme a mí. Uno de estos ayakasis, zorros, de gran poder, elige a la hermana de Yuzu. Yuzu es una chica, perdón. Y desde ese momento, tanto la hermana como los padres la empiezan a tratar con desprecio y a Tío, pero que esto es Edit Funk épico, tío. ¿Esto qué tráiler de anime es? ponerla a trabajar, tipo, tú, ya podrías ser como tu hermana que la secuestró un chico zorro. Es que no sirves ni para que te secuestren. Es que nadie quiere llevarse a mi hija. Una noche, Yuzu no puede más, sale corriendo de su casa y entonces se encuentra con Reiya, el líder de los Onis, la familia más poderosa. El líder de los Onis, tío. Se llama Demonios, la puta familia. Y aún O sea, son los yakuzas más discretos. ¿Cómo llamarás a tu organización criminal? Uf, creo que les llamaré demonios. que estoy seguro de que sabrás lo que El rey del disimulo, ¿eh? ocurre a continuación, igual te lo voy a contar. Se casan y viven felices y su Mira familia que si nos pillan, puede venir la policía por nosotros, ¿eh? Tenemos que ser lo más discretos posibles para que no nos pillen. Muchachos, creo que los llamaré demonios a la organización fantasma. A la organización criminal. Creo que es el nombre más discreto que se me ha ocurrido. se tiene ¿Era demonios o capos de la droga de Tokio, Japón? ¿O era una de esas dos? que tragar sus palabras. Otome Kaiju Caramelize. Romance sobrenatural. Kuroe es una Loligodzilla. Claro que ella no sabe que es Godzilla. Es un poquito la situación de Goku, ¿vale? Sabe que a veces un monstruo terrible destroza unas cuantas ciudades, pero ella está como Dios. dormida y no se da cuenta. Es el Ozaru versión Gyaru. Pues el caso es que según va creciendo va notando que su cuerpo no es precisamente normal. Cuando se altera, se emociona, etcétera, le salen garras, cuernos, por lo que ha crecido aislándose de los demás para que nada la perturbe. Pero llega la adolescencia y el más guapo de la clase, Arata, comienza a mostrarse interesado en ella. Y Kuroe tendrá que decidir entre dar rienda suelta a su amor y cargarse un par de ciudades japonesas después de cada beso o alejarse de su amor de la infancia. Otomege Sekai wa Mob ni Kibi Fua, qué genérica se ve esta mierda ya, ¿eh? Su Sekai de su 2. Segunda temporada de un Isekai de los videojuegos tan random, tío, que no recuerdo absolutamente ni de qué iba. A ver, tiene magia y fantasía dentro de Loli Godzilla, sí, ¿eh? Los dos mayores amores de un Japón. otome, los chicos En son un solo despreciados anime. dentro de la sociedad. Creo que empieza a sonarme. ¿Solo los guapos pueden escalar posiciones sociales? Vale. ¿Y como el prota juega un juego y tiene inteligencia artificial que lo acompaña, tiene privilegios, aunque él solo quiere vivir O sea, a un puto anime que el poder del prota es tener una IA. tranquilo? ¿Cojones? Efectivamente. No recuerdo absolutamente nada de nada. Es normal, Tengo que ir haciendo espacio. A ver, ¿quién cojones se acordaría de un puto anime así, tío? Sí, se ve súper genérico, súper Mi olvidable. cerebro de tantos animes. Rakudai Kenja no Bueno, y este también tiene pinta de mierda, ¿eh? Sí, mira, aquí ya pone... Es que tiene, tío, esto es el detector de la mierda. Tiene una frase medio larga con 2 puntos. O sea que esto ya es un puto párrafo más que un título. Luego pone Tensei, que esto ya dispara alarmas, pero luego aquí al lado pone es rank, o sea que va de gremios, o sea ya es mierda. Y ahora pone cheat. O sea que encima el prota chetado este... Madre mía, tío, esto ya huele a mierda, ¿eh? Y aún no he hablado del anime este. Gakuin Musou Nidome no Tensei S Rank Cheat Mayutsushi Bouken Roku. ¡Hola, chicos! He escuchado que os gustan los isekais de magia y fantasía, así que he cogido tu isekai de magia y fantasía y lo he metido en otro isekai de magia y fantasía y... ¡Yeah! Yeah. Oh. Yeah. Ya, perdón, en Tal, Kamehameha. el prota era un japonés que le hizo un esquío, leo tus derechos, a un camión en Tokio y
Esquivó el camión. ¡Pum! Apareció en un mundo donde existe la magia, pero Ah, no, él no lo esquivó entonces. era suficientemente poderoso. Y luego se muere en el mundo y va a otro y se cae. Así que le hace un esquivo a un carromato de caballos y ¡pum! Resucita Y se cae doble, tío. 400 años en el futuro y ahora pues la magia está por los suelos y él es el más poderoso de su mundo. Ya sabes, si no eres el mejor en algo, simplemente espera a que todos los que son mejores que tú Moraleja, si eres un mierda, quítate la vida y en el próximo Isekai lo vuelves a probar. Y si eres un mierda, vuelve a quitarte la vida y vas repitiendo así hasta que llegues a un Isekai en el que estés chetado. Esto es lo que nos enseñan los animes, tío. se mueran. Gran mensaje. Reiwa Nodara-san. Horror y comedia en una de esas series que la broma inicial y el giro se gasta a los 30 segundos. Madara es una criatura mitad mujer, mitad serpiente que siempre ha vivido en la zona prohibida de la montaña. Es Orochimaru esta. Una tierra maldita protegida desde generaciones por la familia Misoroguilla. Pero claro, las generaciones pasan y pasan, llegan las redes sociales y los nuevos niños de la familia, no sé, ven a su youtuber favorito yendo a una bonita... ¿Te imaginas que el plot twist es que está el templo en el bosque este de Logan Paul? De... Guys, I think I found a dead body. montaña y dicen, hostia, podemos hacer lo mismo. Se encuentran a Madara y... pues en vez de terminar aterrados, la tratan bien, la cuidan, le llevan comida y se Sí, hacen ya sabía que este te iba a gustar a ti, Ichigo. Por lo que sea, ya lo había intuido. amigos y pues de eso va el anime. Del contraste entre... y... Mucho meme, pone Kala últimamente. Está perdiendo el toque. No, lo está ganando. Tío. Calazas que siempre era muy anti-modas, tío, y ahora está poniendo la moda de poner memes en los vídeos. ¿Esto qué es? ¿Vídeos en mi vídeo de Calazras? Hostia, gol de Alemania, tío. Van 5-1. Hostia, qué miedo Alemania, este año. Van 5-1, tío. Contra Curazao. Gol en el minuto 68. O sea, aún tienen tiempo de marcar otro, ¿eh? Qué locura. Ryoumin Seronin Start no Henkou Ryousu-sama. Fantasía mágica de anime. Nos cuenta la historia de Díaz, guerrero hiperciclado que ha terminado sus días de batalla. El chuzado cuando muere vale y se cae. Ha terminado sus días de batalla. Y el rey le ha concedido tierras Joder, el para rey. El rey parece un pou. que las administre. Pero resulta que sus Tío, mira, este tío es natural y vegano. tierras están en, no sé, diría que es Mongolia. Solo hay Tío, que ¿no parece el Rubius de Virtual Hero? las administre. Pero Pero versión esteroide. resulta que sus Parece el Rubius de Virtual Hero. Un poco, ¿no? tierras Pero versión chuzao. están en, no sé, diría que es Mongolia. Solo hay llanuras interminables y 0 habitantes. Y pues, ¿cómo dirigir un feudo si tienes 0 habitantes? Bueno, luego resulta que sí que tiene habitantes y pues Díaz se hace granjero. ¡Un granjero! Adiós, Curazao, más, ya Japón! ves. ¡Un granjero más y... Saiyo no Ozewa Takane Buah, es verdad. Que ponga memes de Auronplay y Luisito Comunica. no Hanadare Buah, eso ya sí que sería durísimo, ¿eh? que no Meimonkudo Gakui Nichi no Oyosama Seikatsu ni Tío, pero es que ¿esto qué es, tío? Es que mira este título. ¿Qué es esta puta locura, tío? Que es un poema esto, cabrón. Ryoku Kamui Qué locura, tío. Es el principio de una ponencia, tío. Kaimu wo kage nagara o sau suru koto ni narimasta. Comedia romance colegial. El de las típicas en una academia de alto nivel en Japón. Itsuki, el pobre, que estará allí becado, será el hijo de la limpieza o... Sí, que es pobre y mierda. Y luego va a la escuela de élite. Y es el más chat, es el más capo. Porque es el único que sabe de la vida. A saber, y su encontronazo con Hinako, la Oyosama por encima de las Todos los chicos quieren ser él. Todos se enamoran de él. Oyosama Todos los profesores quieren quedar por encima de él porque les intimida. de la escuela, la más rica, la más respetada, etc. El caso es que un día la secuestran e Itsuki se ve metido también en el secuestro. No se sabe bien cómo, pero se salvan y a partir de ese momento la princesa se encariña de él y lo quiere como su ayudante / perrito de compañía. Itsuki, que no es tonto y acepta y pues imagino ¿Cómo que que se no le paga a terminará sus lo de ser empleados? pobre para Itsuki. Saikyo de Garasio. Este cabrón, este es Kirito. Imagino que se terminará lo de ser Mira, pobre tío. para Itsuki. Saikyo Empieza así. de Es Kirito, tío. Cabrón. Garasio Uji no Anjauku Tei Arasoi. Es que mira esto. El hijo puta este ha escrito el puto writing de inglés, pero en japonés y lo ha puesto como título de su anime. No hubo Enryu
SS Rank Ouji wa Koukei Sokushen Wokage Es un título lo que tienes que poner, amigo. No es un ensayo. Es un título. Un título tiene que ser corto y conciso, tío. Y esto tiene 3 putas líneas, pero larguísimas encima. Shihai Suru. ¡Socorro! Príncipes mágicos y fantásticos. Tenemos una mezcla entre anime de aventuras, la misma típica historia de absolutamente todo y un poquito pues de intrigas para Si el puto prota es Kirito, tío. Está plagiado hasta el puto diseño. ciegas. Arnold, que es como el príncipe vago, oscuro, que nadie quiere. Mientras Arnold. tanto, su hermano, Leonard, es como el favorito y el que lleva el peso de la corona. Para Arnold, pues está de puta madre, dado que él no quiere responsabilidades y además Es guapo, edgy, crack, tiene un pene de 47 centímetros. cuando nadie le ve, se pone una máscara y resulta que es un héroe de rango SS superpoderoso y que hace misiones de gremio. ¡Cómo me gustan los gremios! El caso, parece que Rango de las SS, eso es un poco Anache, la guerra de sucesión Un se poco está poniendo Nashei. tensa, así que se pondrá a manejar entre las sombras los sucesos para que su hermano Por lo que sea, en la vida real, por lo que sea, los héroes de la SS no eran chats, como el de este anime, por lo que sea. sea coronado y a él lo Un gran cambio entre el anime y la realidad. dejen en paz y ya está. Sayonara, Lara. De la Cenicienta nos vamos a la Sirenita y pues literalmente es la historia de la Sirenita. ¿Qué pasa, tío? ¿Han licenciado todos los putos cuentos en Japón o qué pasa? Lara es una princesa sirena amada por su padre y sus hermanas que un día van Este es el típico anime, tío. Este es el típico anime que luego, a mitad de la temporada, por la puta cara, el UTV saca un vídeo de el anime de la sirena que me acarició el alma. O alguna mierda así, 100%. Acordaos de esto que estoy diciendo. Donald. Porque va a pasar. Reino de los Mares al enamorarse de un príncipe. No tenía fe, pero le di una oportunidad a los 3 capítulos y este anime me acarició el alma. La animación era perfecta, era buenísimo Humano. La malvada hechicera y me hizo cambiar mi paradigma sobre la gente pez. Sirena. Grace le da una pócima para salir al mundo humano. Eso sí, si no consigue el amor verdadero, morirá transformada en espuma de mar. Pues por desgracia parece que Lara no consigue enamorar a su príncipe y muere. Pero, reencarna. Es como si es como si el Quijote se llamase un ingenioso caballero andante, pero en verdad solo está alucinando con amigos, con luchas gigantes, pero son molinos o beso Don Quijote de la Mancha parte 1, tal cual. Es literalmente eso, tío. ¡No! 200 años Es literalmente eso. después, en un lago de Japón, donde se encuentra con unas universitarias de las que se hace amigas y juntas comienzan sus historias de la vida lejos del mar. Al menos de momento, dado que la bruja, su padre y demás siguen La animación es bonita, por eso, de este. todavía por los mares. Seihan Taina Kimi Toboku Second Season. Así, el mismo año, sin esperar. Segunda temporada Eso iba a decir, digo, si esto ha salido este año. Cada vez, tío, sacan las temporadas más la rápido. mejor pelirrosa de los últimos tiempos del anime. Comedia colegial hipervitaminada y adictiva. Sekai Saikyo no Koei. Otro. Meikyo Isekai. Kukoku no Shinjin Tansakusa. ¿Y se cae de béisbol? Ey, tengo una idea. Voy a escribir un isekai, pero no es un isekai más, porque el japonés transportado después de fallecer en un accidente camionístico no es realmente un héroe. Bueno, a ver, sí es un héroe, pero la gracia es que no pelea, sino que es un héroe de apoyo y tiene que contratar mercenarias, chicas Es un support que subcontrata gente. lagarto para que peleen a su lado en ¿Cómo? un mundo lleno de mazmorras. ¿Cómo te quedas, No doy crédito de lo que estoy viendo, tío. Fastuoso, ¿En serio? ¿verdad? Me muero de ganas de verlo. Sorawa Kaikawa no Hotori. Yuri, japonesa, amante de la automoción y de los motores de vehículos de gran tonelaje, de repente viaja a la antigua Anatolia. Que me ¿Qué cojones? Anatolia. suena No he visto ni una puta peli occidental que hable de Anatolia y ha tenido que venir un puto anime japonés a hacerlo. real, pero no sé, no soy historiador. El punto Pero, a ver,
Tendrá el puto rigor histórico de los documentales de las 2 de la mañana de Aliens del canal de Historia, también te digo, Ha sido invocada por Nakia, la reina de los hitietas, que me suenan reales pero tampoco soy historiador, y quiere usar su sangre como sacrificio para maldecir a los príncipes del reino. Por suerte es salvada por el hijastro de la reina y se convierte en una pieza más de este juego de intrigas palaciegas. Al final, Yuri tendrá que elegir si intentar volver a su vida en Son todos morenos, el Japón del siglo XX, atención que este Isekai es de 1995, o quedarse Es un Isekai OG, es del 95. Oye, entonces no es Smith, ¿eh? Entonces puede ser bueno. Porque es de antes de toda la puta fiebre del Isekai esta de proms de IA. en Anatolia. A ver, Cuidado, puede estar bien, entonces. Japón en los 90 era insuperable, Yuri. Yo no me lo pensaba dos veces. Super Noura de Yanisu Futari. ¿Te gusta fumar? No te preocupes, te gustará. Sasaki Pero este ha salido ya, está entero. Este ya ha salido. de Yo tengo el manga, de hecho, me lo compré en el salón del manga. Este al que fui, en el que vi a Darkrai. Mola. Me compré este manga, tío. Porque me lo recomendó un amigo. 45 Está bien, está muy bien. El anime no lo he visto, pero el manga es bueno. años. Es un salaryman quemadísimo de su Pero trabajo. ya está, este anime ha salido entero. Creo que salió entero en Crunchyroll ya. Ya está entero. Cuyo único momento de placer es pasar por el konbini y ver sonreír a la cajera, Yamada. Él es feliz con solo eso y con meterse un cigarrito entre descanso y descanso. El caso es que un día Yamada no está, pero hay una chica que se llama Tayama, que tiene el mismo pelo, la misma cara, solo que está vestida así Es Makima. como un poquito más rockera. Pues Sasaki, que no es muy avispado, no se da cuenta de que son la misma persona porque, no sé, porque lleva una gorra nueva y juntos comienzan a fumar detrás del konbini. Y así comienza esta historia entre tres fumadores empedernidos, aunque dos de ellas son la misma persona. Suterare Seiyo no Isekaigo Amor mientras contraemos cáncer de pulmón. Fantabi Mira, otro puto anime de 3 líneas. Kakure Skill de Camping Car Wosoukan Shimatsita. Rin era una japonesa ya mayor que un día estaba pescando cuando vio un par de luces largas y un pitido saliendo del lago, así como sonido de claxon. Y secaizada con su puta furgoneta camperizada. Pues claro, reencarna en un mundo de magia y fantasía junto a una japonesa que es más guapa y joven. Pues a esa, a la guapa y joven, le dicen, tú bien, serás la santa, pero a Rin le Steel Bell Run no saldrá por lo que sea. dicen, oye, tú estás ya... Ese por lo que sea no sale. a tu puta casa. No, pero resulta Steel Ball Run en teoría tiene que salir en octubre. O sea, en la temporada de... Hostia, 6-1 Alemania, tío. Qué locura. O sea, ya me he distraído. Ah, sí, Steel Ball Run tiene que salir en teoría en otoño. Como no salga en otoño, vamos ahí y pegamos a pegar chillíos, a la serie de Edit Production. que Basta de animar el puto Doctor Piedra, tío. Animen Steel Ball Run de una vez. Rin sí que tiene una increíble habilidad que solo puede verse en ciertas ocasiones. Como le gustaba mucho el camping y a las malas es una santa, Rin tiene la habilidad de invocar una Voy a buscarme un curro y fumar para poder ligar con una nana descafeinada. Sí que es un poco eso, sí. autocaravana para poder irse Pero sin ser imbécil. de picnic a la montaña. Y bueno, pues eso hace. De eso va el anime. Otro Isekai más de los de ya no quiero trabajar. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Dios, esto era Tayari durísimo. desta, Oyosama wa Kokuto Game Nante Shinai. ¿Te acuerdas de las roquetas Este es otro de la villana de mierda, ¿no? de Rock Lady del año pasado? Yo Tío, sí. es que no sale nada, tío. Es que es todo mierda. Casi todo lo que sale es mierda. Pedazo de anime musical. Bien, pues aquí tenemos exactamente lo mismo, pero con gamers. Todo ocurre en la prestigiosa Academia Femenina Kuromi, donde van las jóvenes más recatadas de la sociedad japonesa. De todas Marcó un ellas, gol. Eso tiene mucho mérito, Eso es verdad. se espera que tengan los modales de una princesita y que sean refinadas y elitistas. La prota Aya, que lógicamente está allí gracias a una beca, tiene un secreto, pero lo mantiene oculto para poder ser la más refinada señorita. Como la más refinada de las refinadas, su compañera de clase, Mio. Hasta que un día descubre a Mio en un aula vacía jugando como una completa psicópata al Street Fighter, dando golpes como una histérica e insultando a más no poder. Vamos, toda una streamer de confianza. Pero se ve gameplay del Street Fighter en el Ser juego. gamer está Este es un puto anuncio encubierto en un anime. prohibido, pero resulta que Aya también lo es, así que las dos viven una doble vida entre ser refinadas por las tardes volviéndose gamers violentas por la noche. Tefudaga Asturianos todos malos, ni uno bueno, aunque sí hay alguno bueno. Sí, ¿qué es eso, tío? En eso se resume este vídeo.
Hay como 2 rescatables de momento. Menó Victoria. Romance de época. Chloe es una espía del reino de Hulk. Fue criada como espía y ha pasado toda su vida infiltrándose e imitando vidas ¿Pero esto qué es? Spy Family de Temu. que no eran la suya, hasta que la traicionan desde los altos mandos. Entonces decide irse al reino vecino de Ashbury, donde enfrentará su mayor reto: intentar tener una vida normal. Adoptar ¿Cómo? Una espía intenta tener una vida normal para pasar desapercibido, adopta a una niña. ¿Qué dices, tío? Y luego, igual, se casa con un asesino, a ver. a una niña huérfana, conocerá a un apuesto comandante y vivirán Ah, no es un asesino, es un comandante, pero bueno, también mata gente. Esto no lo he visto nunca. felices, aunque con pequeñas aventuras de espías. Tenko Es lo más original que he visto nunca, tío. Tío, molaría que existiese un anime que se pareciese a ese, pero que el espía sea el marido, ¿sabes? Y la asesina sea la mujer y que se llame Spy Family, tío, y que tengan un perro. Molaría, que existiese un anime así. Usaki no Seiso Karen Otro anime de 4 líneas, tío. Nabi Shouyoga Ya está Mukashi bien. Dancito Ya está Omote bien, Isou tío. ni Asonda Osaki También, Kala, ¿cómo leerá el título este sin trabarse en ni un segundo, La de veces que habrá cortado esto, Nosotros estamos viendo cómo dice el título larguísimo, pero la de veces que se habrá equivocado y habrá tenido que repetir esto, ¡fua! Y encima con tantos animes que tienen un título así bíblico, no sé por qué, tienen un puto... Jimmy De verdad, Dataken. tío. Romance colegial. Hayato y Haruki son los mejores amigos de Ni siquiera era un Isekai, tío. Tenía el título ese y ni siquiera era un la Isekai. infancia. Es un romcom. Vivían en un pueblo, se iban de aventuras, tiraban piedras al río, hacían lo que los niños hacen. Y eran tan Sí, veremos Ghost in the Shell. amigos que Lo vamos a ver, mierda. prometían ser amigos para siempre. Sin Y embargo, también veremos Mushoku Epstein, tío. al poco, También Haruki veremos debe ese. mudarse a la ciudad y pasan 7 años sin saber nada el uno del otro. En el presente, Hayato consigue ir a un instituto en la ciudad con tanta puntería que coincide con su amigo de la infancia. Solo que algo ha cambiado. Ahora, Ahora Haruki sabes japonés, es sí, pero aunque sepas japonés, ese título es muy largo. Es muy largo. O sea, y además leyéndolo rápido. ¡Está toda buena! ¿Qué? Y se ha transformado en una chica. Aquí no especifican si se hizo algún tipo de cambio, hormonación, Fue a Tailandia. Tuvo arco de desarrollo de timeskip en Tailandia. etcétera. Solo dicen que ahora es una chica y claro, Hayato no es de piedra. Quizá ha llegado el Mushoku Pixstein. momento de romper la amistad. Guiño, guiño. Tenmaku no Yadugar. Nueva serie de science, saru y drama de época. Como veis, ambientada en Barcelona. Nos cuenta la complicada vida de Sitara, una niña que Tío, soy imbécil. Estaba intentando ver. A ver, ¿se parece a Barcelona? Y claro, era un anime moro, tío. primero pierde a sus padres. Me ha costado más de lo que me gustaría admitir, pillarlo. Es vendida como esclava, salvada por un grupo de eruditos y entrenada en la cultura, religión y ciencia en la ciudad de ¿Me estás diciendo que una mujer ha sido entrenada en cultura, religión y ciencia en un país musulmán? Esto es ciencia ficción. Tush. Más tarde, Si el anime fuese realista, desde que es niña le habrían enseñado a planchar, a fregar, a hacer la comida y cosas así. Lo Así es como funcionan. vuelve a Y luego cuando hubiese cumplido 6 años, la habrían casado a un hombre de... Habrían obligado a la niña a que se case con un hombre de 60 años. perder Como pasa en los países musulmanes. todo por las conquistas Ahí sí que sería realista y representativo. de Genghis Khan, donde entonces es llevada a Mongolia para que trabaje como la ayudante de la sexta esposa de uno de los generales de Genghis Khan. Aunque la llamen bruja, el anime no tiene nada de magia, sino que viene a explicar cómo el conocimiento ganado por Sitara, más tarde Fátima, es suficiente para destruir el imperio mongol desde dentro. Tetsunabe no Yan, nuevo anime de cocina hiper exagerado. ¿Qué ruidos de qué? La silla. Que está en la mierda. Cada adaptación de un manga, nada nuevo, es de 1995. Habrá torneos, habrá restaurantes, no sé si habrá gente desnudándose por la explosión de sabores en su boca, pero seguramente sí. La historia sigue a Jan, ¡Vamos! un joven japonés de Pero esto es Masterchef. 16 años que aparece como el mejor chef de cocina china del país. A partir de ahí se mete a trabajar en un restaurante
Masterchef chino. restaurante En el capítulo de hoy aprendemos a cocinar perro a la brasa. de alto nivel en Ginza y su historia hacia lo más alto de la pirámide gastronómica comenzará. Eso sí, Jan no es precisamente un chef cuya Parece pasión ella, sea un poco, sí. eliminar el hambre del mundo. Para él la cocina es una batalla y no sueña con otra cosa que no sea beberse las lágrimas de sus rivales con sus increíbles platos. Si tienes una pequeña empresa... Muy bien, Masterchef anime, básicamente. ¿No? 3. Anime de ciencia ficción y drama. Sí, ¡Buah! aun con lo que estáis ¡Qué asquerosidad de animación, tío! viendo en pantalla. Según Es de este CGI que intenta colar como que está hecho a mano. parece, la historia trata de Piontaro, Tsubame y Hiroshi, 3 amigos de la escuela inseparables y que, como veis, viven, entre comillas, en un mundo anime simple, cómico e incluso infantil. Esto es vaya inquietante, totalmente. Hasta que un día uno de sus profesores les da un disco, una especie de videojuego para el PC, que no es un videojuego sino un portal a otro mundo. Los chicos lo atraviesan y aparecen en un entorno anime mucho más detallado y futurista, como un Japón alternativo donde existen los mechas gigantes y los alienígenas. Y bueno, en el tráiler no se muestra, pero parece que un gran punto a su favor será la fusión de ambos estilos, los 3 niños simplones en el mundo hiperdetallado. Toumei na yoru ni kakeru kimi ¿Y to esto? meni meinai kouosita. Romance universitario. Anime simulador de universidad. Kakeru es un chico alejado. Bueno, este al menos es original, tío. Este al menos está en la universidad y no en la preparatoria. Está como siempre. Vive la vida un poco a la deriva, dejándose llevar y sin perseguir grandes sueños. Esto es Hinata de Temu, esta. Un día, un compañero de facultad le arrastra casi Mira los ojos que tiene, es invidente. obligado a una reunión de amigos para comer y beber. Y entonces allí Mira, claro, todos tienen pupilas menos ella. conoce a Mira, ¿ves? Esta está pa' cuponera de la 11. Hinata de Temu. Koharu. Es la chica más luminosa, alegre y llena de sueños y ansias por vivir que ha conocido nunca. Todo lo contrario a Kakeru. El impacto viene al descubrir que ella es ciega. Y aún así está llena de sueños, como por ejemplo lanzar fuegos artificiales. A partir de ahí, Kakeru se enamora de su pasión. Y como aún con sus adversidades es capaz de disfrutar y ver la vida de una manera infinitamente más apasionada que él, por así decirlo, que lo tiene todo. A partir de ese momento irán acercándose y surgirá el romance. Suihou Sareta Tensei Sin más. Yuki Shiga Gen Buah, otro puto Isekai. Chisiki de Mushou Suru. Mueve Go Hands, por una parte bien, porque siguen manteniendo su curioso estilo, me he mareado con el tráiler, y por otro lado mal, porque han decidido adaptar, no te lo vas a creer, un Isekai de magia y fantasía. Además, de los que tú ves y dices, uff, Dios esto mío. ha necesitado años y años de ingenio para crear esta historia. Y el pelo que no se les para de mover. El Imas, el protagonista, Dios, y mira cómo ha botado el tío este de la hostia que de le han dado. ingenio para crear Mira, esta historia, ¿ves? El Rebota en el suelo como 2 veces. Esto es como cuando pegas a un NPC en el GTA 4. Imas, el protagonista. Está hecho con el motor gráfico del GTA 4. Nace en una familia rica y a los 15 años recibe su profesión. Ya sabes, el típico mundo donde a los 15 años te nace una clase y claro, le toca ser caballero pesado. Pero en este mundo los tanques no sirven para nada, así que lo echan de la familia y le dicen, ala, a buscarte la vida. El Imas jura venganza, dado que resulta que además era un japonés que un día le estaba cambiando la rueda. Ese anime sería bueno si viéramos todo en primera persona de la ciega. Si lo vemos todo en primera persona de la ciega, entonces no es un anime, es una radionovela eso. Un camión con todo su cuerpo. No hay nada que ver, solo es todo escucha. Pues nada, se hace aventurero y tachán. Resulta que su clase no era tan mala, se hace famoso, se ríe de su 7-1. familia por expulsarle y ese Madre de Dios, tío. tipo de cosas. ¡Detengan esto! ¡Apágalo todo! 8-1, Como les den prórroga, están cocinados, Kurosawa. Uchino Ototo Domo Gasu. Como les den prórroga. Es que imagínate que les dan tiempo de prórroga, ¿no? Y acaba en un 10-1. Buah, qué locura, Yo soy. Tío, yo soy la selección que se llama de Kurosawa y me quito de en medio, Harem inverso de hermanos. No hay relación sanguínea. La gente de internet no puede quejarse. Se van a quejar igual, pero es porque no tienen verdaderos problemas en la vida. Ito, estudiante quejar igual, japonés, ya es está. invitado Y yo el primero, mira, ¡esto es mierda! a vivir en la casa de su madre. Sus padres se han divorciado y su madre se ha vuelto a casar, así que para allá que va a conocer a su padrastro. Pero resulta que el padre tiene 4 hijos. Joder, el padre, ¿no? Los 4 son de su No ha perdido el tiempo. edad, muy guapos, así como muy diferentes estilos y personalidades para elegir y ¡boom! Comenzará la simpática comedia entre Ito intentando adaptarse a una casa hasta arriba de hermanos potentes por todos lados. Hay uno que es una mujer, o sea que es un femboy.
Zero no Soumen Kamui-san. Japón volvió a repetir. ¿Cuántas colegialas góticas que ven fantasmas queréis? Y el Otro de esto. público volvió a responder. Sí, claro, es que en verano, en Japón es el Obon, en verano. Que es la época de... Lo que para nosotros es Halloween, para ellos es el Obon, que es como cuando vienen los muertos a visitar. Es el Día de Todos los Santos, nuestro. En Japón es en agosto creo que era, o a finales de julio o a principios de agosto, no me acuerdo cuándo era. Tienen como una semana de vacaciones en el que se reúnen la familia y como que honran a los miembros de la familia que se han muerto, ¿no? Es como que ellos creen que los muertos visitan el mundo de los vivos durante esa semana y... Pues claro, con esa tradición, para ellos todas las cosas paranormales pasan en verano y así. O sea que su época de sacar cosas de miedo es verano. En cambio, para nosotros con Halloween es en otoño, la época spooky, ¿no? Que decimos. ¡Sí! Vale, esta vez no es gótica. Vaya actually os acabo de hacer, tío. Pero Ya suelto el brazo, tranquilos. es un poco lo mismo. Shizuka puede ver fantasmas y Pero es además para tiene un explicarlo, cuerpo joder, por qué salen tantos. Es la explicación de por qué salen tantos justo esta temporada es por eso. como que le gusta mucho a los espíritus y a los Estoy dando yokais y a los contexto sin pretexto. fenómenos sobrenaturales. O sea, tienen buenos gustos esos fenómenos sobrenaturales, ya te digo. Se une a Por eso el Kamui, año pasado salieron Dan también en verano. Era por eso mismo. un famoso medium exorcista, y juntos resuelven casos de índole paranormal. World is Dancing. Seguramente dirás, hey, pero este anime ya ha salido. Y no, aunque se parezca mucho, esta no es otra temporada del Samurai Elusivo. World is Dancing nos lleva al año 5 minutos de añadido, árbitro, tío. El árbitro es un puto sádico. 174, una época llena de conflictos, gobernada por el shogun El árbitro es un sádico de mierda, Yoshimitsu, y donde las compañías artísticas dedicadas al Sarugaku están comenzando a florecer. El Sarugaku es un tipo de espectáculo Ahora explica por qué los japos comen KFC que en mezcla Navidad. De hecho, actually, hay un vídeo en el canal de Damo Stories en el que salgo yo, que hice una colaboración con él, que lo explica. danza, El de los media del anime, actuación de su canal. y música. Actually, ahí lo explico, no es broma. Oniyasa, el niño protagonista, es hijo de una familia de estos artistas ambulantes y lleva bailando toda su vida. Sin embargo, no entiende bien el sentido de la música ni del baile. ¡Qué Como miedo! que lo hace de manera robótica, sin entender el sentimiento, hasta que un día descubre el estilo de danza que realmente desbloquea sus sentidos y comienza su camino por ser el mejor bailarín de Japón en una época donde todo el mundo estaba matándose por las calles. Yakineko, ¿te gusta fumar? ¿Te gustan los gatos japoneses ¿Qué que fuman? cojones? Entonces Historias de la Vida te Anime de Asmongol. encantará. Imagínate, ¿vale? Una historia que ocurre en un mundo donde conviven los humanos y los humanos con características animales. Claro, esto es Terian de Animation. Vamos, chica, gatos a patadas. Pues la prota, Yanineko, es una gata de 21 años a la que le encanta fumar. Y tú dirás, ¿algo más? No. O sea, Finally, gata fumeta. le encanta fumar, su casa apesta a tabaco, está toda sucia con cucarachas, con moho, no saca la basura, el tatami Alemania, Costa, Gabo. está podrido y todo el dinero que alguna vez Corazón revivía consigue se lo Alemania. gasta en comprar más y más tabaco para hacer que su habitación huela más y más a humo. Si acabas de decir, ¡fua! Soy yo literal, pues este anime es para ti. Corazón no Costa vale otra Gabo. cosa, es el día a día de una chica neko que fuma y ve pasar la vida. Yoroi Shinden Samurai Troopers parte 2. Otro anime con 2 temporadas al año. Remake traído al presente del antiguo shonen de peleas donde samuráis con increíbles armaduras medio Power Rangers. Que les gusta la ñonga. turistas pelean contra demonios. Joujo Senki 2. ¡Hostia! ¿Qué cojones? Este es el de la Loli esa Anashe. Ha salido segunda temporada de esto ahora. Han ¿Qué cojones? Como 10 años después. pasado no sé cuántos años desde aquel famoso vídeo que me hizo cantar cierto eslogan sobre la protagonista de esta serie. Y YouTube me lo borró, pero lo podéis encontrar por el Patreon, guiño guiño. Ingeniero Buah, qué buen hilado Calastras, tío. Isekai donde Yo vi ese vídeo cuando lo sacó. esta vez el japonés El reaction que hacía. que pensó que los camiones se esquivaban pasando por debajo fue trasladado a un mundo bélico en el cuerpo de una niña. Pero bueno, hay que decirlo, Japón estaba pasando por ciertos Dios. problemillas de inmigración, que si mucho
Este era muy bueno, ¿eh? Turista, que si los Era un isekai, pero en vez de ser un isekai medieval, era un isekai de fantasía en un mundo en plan Primera, Segunda Guerra Mundial. streamers haciendo el loco por las calles. Y claro, esta Loli absorbió todo eso en su nuevo y pequeño cuerpo. Y todo ese odio se transformó en Tania de Gurechav, que no es solo poderosa y tiene una gran mente estratégica, sino que va a limpiar su país de toda escoria que encuentre por la calle. Y de paso seguramente te va a Que era una conquistar los psicópata, tío, que flipas. países vecinos también. Y ¡fua! Hasta aquí los estrenos anime verano 2026. ¿Cuántos verás? ¿Cuántos no tocarás ni con un palo? Parece que la racha de las 2 temporadas anteriores ha Fin del partido. Por fin han detenido esta masacre. Tío, el partido ha durado lo mismo que el vídeo de Calazras, ¿eh? llegado a su fin y volvemos a nuestro día a día sobreviviendo entre isekais. ¿Quieres conocer cuáles fueron los primeros animes de la historia y acompañarme en el loco viaje de ver absolutamente todos los estrenos cada Ya lo vi, año? Cala, No te ya lo pierdas vi. el inicio en Lo vi, estrenos anime del pero año lo vi por mi cuenta. 1963. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues ya está. Estos son los animes de la temporada. Pocos me han llamado la atención, ¿eh? No os voy a mentir, tío. Pocos me han llamado la atención. A medida que vayan saliendo ya lo vamos viendo que vemos. El que seguro vemos son son el de Ghost in the Shell Remake y el de Mushoku Epstein, tío. Es que el de Mushoku Epstein tiene que ser muy gracioso verlo. Pero bueno, señores, voy a cerrar aquí en YouTube, ¿vale? Y nos vamos a Twitch. Recuerden, Astoriano_sin no, es mentira, lo he dicho mal. Es Astoriano_con_complejos. Y vamos a ver los 3 capítulos de anime de hoy. ¿Ok? Cierro aquí y abro en Twitch, señores. Nos vemos